que este momento para elogiarte. Estoy agradecido y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Todos nosotros, en el momento que eres una persona que le sigue a Jesucristo, que lee su palabra, o como el mundo llama, en el momento que eres un cristiano, pero un verdadero cristiano, no uno que ha nacido en una cultura cristiana. Porque tú puedes nacer en un garaje y seguro que nunca serás un coche. O naces en un viaje por avión y nadie garantiza que serás algún día piloto. Por eso, que nosotros hemos nacido en una cultura cristiana no significa que somos cristianos. ¿Cuándo una persona verdaderamente es cristiano? ¿Cuándo? Bueno, esa palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. La palabra que el apóstol Pablo y la palabra que usaba el Señor Jesucristo es discípulo. Discípulos. Casi 200 y pico veces se usa la palabra discípulo. Verdadero cristiano no eres porque vas 1 o 2 veces al año a misa o a la iglesia, porque la mayoría de nosotros lo hace por tradición cultural. ¿Cuándo uno es cristiano? ¿Cuándo? Uno es cristiano cuando ha puesto su vida en las manos del Señor Jesucristo. Cuando uno cree en lo profundo de su corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la fe en Jesucristo, el seguirle, el conocerle, el vivir bajo su gracia, lo que nos convierte en un cristiano. Tendremos cultura cristiana, ¿de acuerdo? Valores cristianos, ¿de acuerdo? Pero no significa que conoces verdaderamente a Jesucristo. Tenemos que saber que Jesucristo, Él resucitó. Él vino a la tierra para enseñarnos el camino hacia el Padre. Es la puerta que se nos abre cuando queremos tener comunión y conocer al eterno Dios verdaderamente. Él es la luz que nos alumbra el camino, porque Él es el camino. Es la verdad que nos hace libre. Es el pan que nos alimenta. Es el pastor que dio su vida por nosotros. Por eso, ¿qué es lo que te convierte de un creyente en un discípulo? El Señor dijo en Juan capítulo 8 que si permanecemos en su palabra, entonces verdaderamente vamos a ser sus discípulos. Y dice, y reconoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la verdad os hará libre. Toda persona que conoce a Jesucristo como Señor está en un proceso.
El conocer a Jesucristo, la Biblia le llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, o como dice en griego, en Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, hemos nacido de nuevo o hemos nacido de arriba. El primer nacimiento lo tuvimos aquí en la tierra. El próximo nacimiento lo tenemos por la inspiración y la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cómo uno entra al reino de Dios? Por nuevo nacimiento. ¿Qué significa eso, nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa cuando una persona le pide perdón a Jesucristo, Él nos perdona, y cuando Él nos lava con su sangre, Él nos quita, como dice el profeta Ezequiel, nos quita ese corazón de piedra y nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu. El nuevo nacimiento tiene un poder tremendo, porque segunda carta de Corintios 5:17 dice que si alguien está en Cristo Jesús, es una nueva criatura. Y cuando una persona empieza a seguir a Jesucristo, rápidamente se da cuenta que es muy sensible para el mundo invisible. El apóstol Pablo, él dice en 1 Tesalonicenses 5:23 que nosotros somos un espíritu con un alma en un cuerpo. El centro de nuestra personalidad no solo está en el alma, sino en el espíritu. Y nosotros, como ser espiritual, como dijo un sacerdote muy bien, un sacerdote católico dijo una cosa muy buena. Él dijo, nosotros no somos seres humanos que quieren tener una experiencia espiritual. Él dijo, nosotros somos seres en el espíritu que están teniendo una experiencia humana. Y lo dijo muy bien. El profeta Jeremías 1, versículo 5 dijo que Dios el Padre nos conoce antes de formarnos en el vientre de nuestra madre. La Biblia dice que nosotros desde la fundación del mundo estábamos en Cristo Jesús. Lo mismo que tuvimos en Adán cuando él pecó, nosotros ahora estamos en Cristo Jesús, en el Señor, en el Mesías, en el Hijo del Dios vivo. Y cuando una persona conoce a Jesucristo, dice la Biblia en Colosenses 1, que somos trasladados de un reino a otro. O como dice esa palabra muy bien, somos desarraigados de la influencia y del alcance de Satanás. Somos salvados y plantados de nuevo en el reino de los cielos. Y cuando uno es cristiano, uno percibe de vez en cuando, no siempre, percibe presión. Presión, uno siempre tiene presión. Todo ser humano tiene presión. Todo ser humano tiene batallas. Pero cuando uno viene al reino de los cielos, percibe otra clase de presión y ataques. Tenemos que saber que el Señor Jesucristo fue el primero que pudo destruir las obras del diablo, echar los demonios fuera, porque para eso vino. Dice el apóstol Juan en primera carta de Juan 3:8, que para esto fue manifestado el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y Jesucristo, cuando Él vino a la tierra, cuando Él, a la edad de 30 años, empezó a predicar y anunciar al reino de Dios, ¿cómo lo hacía? La Biblia nos dice muy bien, predicando el reino de los cielos y echando los demonios fuera.
Y nosotros, si eres cristiano, antes o después vas a tener confrontaciones diabólicas. No porque tú estás endemoniado, no, sino porque eres una persona que le sigue a Jesucristo. Eres luz del mundo, eres la sal del mundo, dijo el Señor. Por eso, antes o después, vas a tener ataques. Y es importante saber quién te ataca y a dónde está el campo de guerra, el campo de batalla. Antes que te enfrentes al enemigo, tienes que aprender cuáles son nuestras armas y cuál es el campo de batalla. ¿Dónde nosotros, cristianos, principalmente tenemos el campo de batalla de esa guerra espiritual? Nosotros sabemos lo que dijo el apóstol Pablo, que él estuvo hasta el tercer cielo. La Biblia conoce 3 cielos. El primer cielo es aquel que puedes observar con una mirada, alzando tus ojos en la noche, de día, hacia el cielo. Es el primer cielo. Luego, el tercer cielo es a donde el profeta Isaías dijo que estaba el trono de Dios. Pero entre el primero y el tercer cielo está ese lugar donde el profeta Daniel nos explica que aquel ángel que cuando él empezó a ayunar 21 días, en el primer día fue enviado ese ángel. Pero en ese lugar espiritual fue retenido 21 días. Él le dijo al profeta Daniel: desde el primer día que tú oraste, yo fui enviado. Y nosotros, como seres en el espíritu, tú y yo somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Todo ser humano tiene ese espíritu. Pero hay un problema. Y para explicarlo, déjame explicártelo de una forma que creo que es fácil de comprender. El espíritu del ser humano es como la batería de un coche. Muchos de nosotros lo han experimentado, principalmente en invierno. Muchas veces en Alemania nos pasó eso, cuando hace 15, 20 bajo cero. Y cuando queríamos arrancar el coche, ¿cuántas veces la batería estaba vacía? O como se dice en alemán, muerta. ¿Qué tuvimos que hacer? Alguien tuvo que venir y echarnos un cable. Ponía su coche al lado de nuestro coche, abríamos el capot y con 2 cables, con las pinzas, conectábamos las baterías. ¿Y qué pasaba? Que entonces mi batería arrancaba. ¿Y qué tenía que hacer yo? Tenía que dar unas cuantas rondas, tenía que caminar con el coche para que la batería se recargue de nuevo. Semejante es con nuestro espíritu. Todo ser humano tiene un espíritu, todo. Pero cuando uno no conoce a Jesucristo, ese espíritu está bajo la cautividad del pecado. Y cuando uno le pide perdón a Jesucristo, entonces el Señor nos perdona los pecados, nos purifica con su sangre, nos regala por su gracia su justicia, y en ese momento el Espíritu Santo nos echa un cable. Y entonces tu espíritu despierta, vamos a llamarlo así, despierta, y eres receptible para las cosas de Dios. Pero en el momento que tienes ese avivamiento personal, también empiezas a ser sensible para el mundo espiritual. Y muchas veces personas ya me lo han dicho: antiguamente, pastor, yo no tenía tanta guerra, pero ahora que soy cristiano tengo tanta guerra. Y le dije: ¿verdad? Bienvenido a la batalla.
Pero, ¿dónde principalmente tenemos nosotros batallas? ¿Dónde es la batalla espiritual? ¿Dónde? Aquí, en este texto que hemos leído de Lucas 22, 31, 32, dice el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. A ver, pregunta, momento, ¿qué pasa aquí? Lo que pasó fue esto, que Jesucristo sabía que Satanás pidió de zarandear a los apóstoles como trigo. Esa palabra de pedir en griego, exautomai, ¿sí? Es la palabra que se usa cuando un esclavo le pide a su señor algo, o cuando el soldado le pedía al centurión o al general algo. Esta palabra en griego describe la petición de alguien inferior a alguien superior. Quiero que sepas que el diablo siempre es inferior. Hay otra palabra que significa pedir en griego y es interesante. Aparece en Juan 14, cuando dice la Biblia en versículo 16: y yo rogaré o pediré al Padre, y Él os dará otro consolador. La primera, exautomai, significa alguien inferior le pide a alguien superior. Pero cuando Jesucristo dice que Él le va a pedir a su Padre, esa palabra erotao significa preguntar o pedir a misma altura de ojos. En la petición que Satanás hizo, en Lucas 22, versículo 31, Él reveló que Él es inferior a la grandeza de Dios el Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Y por qué Satanás tuvo derecho de pedir? ¿Y qué fue lo que pidió Satanás? ¿Por qué Satanás tuvo derecho de pedir? ¿Por qué? Cuando lees los 4 evangelios, y te recomiendo que leas siempre, cada 2 por 3, los 4 evangelios, que están llenos de las palabras y de la vida de Jesucristo. El evangelio del Señor Jesús según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando lees los 4 evangelios, te darás cuenta que la discusión principal entre los apóstoles era esta: ¿quién es el más grande entre nosotros? Y ese deseo de ser el más grande, déjame darte una anécdota graciosa. Imagínate, ellos se acercan a Jesucristo, al Rey de los Reyes, al Señor, al Rey del Reino, y le preguntan al Rey: Señor, ¿quién es el más grande en el reino? Pero una pregunta, ¿pero no sabes con quién estás hablando? En un reino, ¿quién es el máximo? ¿Quién tiene todo el poder? El Rey. Los discípulos, aún teniendo a Jesucristo delante suya, le preguntaron: ¿quién es el más grande? Y me encanta cómo contesta Jesucristo. Él podía haber dicho: el más grande soy yo, pero no lo hizo. Él cogió a un niño, lo puso en el centro y dijo: los niños, y el que es como un niño, y como no os convertís como los niños, no vais a entrar al reino de los cielos, porque el más pequeño es el más grande. Tremendo. ¿Por qué Satanás tuvo derecho de pedir, de reclamar? Porque esa palabra, exautomai, significa reclamar lo que es suyo. Momento. ¿Cómo Satanás? ¿Por qué él tuvo derecho de pedir? ¿Qué era lo suyo? El deseo de ser grande es un deseo de ser grande, superior a sus hermanos. Ese deseo es un deseo diabólico.
de hacer algo de tu vida, eso no es nada malo. Si tú quieres alcanzar algo en tu vida, te felicito. Si tú quieres alcanzar lo que nadie alcanzó, hazlo. Eso no es nada malo. Pero de querer ser más grande que los otros y gobernarle es un deseo diabólico. Deseo diabólico. Por eso toda dictadura es contaminada por el mismísimo diablo. ¿Y qué preguntaron los apóstoles? ¿Cómo? ¿Quién es el más grande? ¿Quién de nosotros, de los 12, es el más grande? Por eso, cuando Satanás, en el mundo espiritual, él reclamó lo que era suyo. ¿Qué era lo suyo? El deseo carnal de ser más grande que sus hermanos. Ayer el diablo dijo, momento, ahora tengo algo donde yo le puedo atacar. ¿Y dónde está el campo de batalla de nosotros cristianos? ¿Dónde? El campo de la batalla espiritual principalmente está en nuestra familia, en nuestra carne, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos. Aunque la guerra es una guerra en el mundo celestial, se expresa la batalla, se expresa y se siente en nuestra familia, en nuestros matrimonios, en nuestra personalidad, en nuestro trabajo, en nuestra carne, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. Y tienes que saber que tu vida es un reflejo del mundo espiritual. ¿Sabes? Tú, como eres una persona espiritual, tú sientes el mundo espiritual. Tú vas a un sitio y tú sientes la atmósfera. Está cargada o está libre. Hay lugares donde yo he ido que he sentido como los cielos están abiertos. Y como dice en el libro de Daniel capítulo 4, y palabras del cielo cayeron sobre el pueblo. Pero hay lugares donde la atmósfera está espesa, absoluto, porque los cielos no están abiertos. ¿Sabes? Cuando tú estás en la guerra espiritual, ¿sabes dónde lo sientes principalmente? En tu familia, en tu mente, en tus pensamientos. Aunque la guerra es una guerra espiritual, tú lo sientes personal. Cuando eres miembro de una iglesia, cuando eres miembro verdaderamente de una iglesia, y tienes que ser miembro de una iglesia, porque si eres cristiano, tienes que estar involucrado en una iglesia local. Todos, según Mateo capítulo 16, 18, todos somos parte de la iglesia que está repartida por todo el mundo. Antiguamente, en Alemania, cuando nosotros hablábamos de la iglesia universal, pero eso ya no lo decimos porque hay una secta que se llama así. Por eso ya no se dice. Tú y yo somos miembros de la iglesia que está repartida en todo el mundo. Y, de acuerdo, tú y yo somos miembros de toda la iglesia en todo lugar. Pero tú y yo tenemos que ser miembros de una iglesia local. Si no estás bajo autoridad, no tienes autoridad. ¿Sabes? Hay 3 versículos en el Nuevo Testamento que nos dicen que toda nuestra herencia estará entre los santificados, entre los santos, entre la iglesia. Lo encontramos en Hechos, capítulo 26, cuando el apóstol Pablo está hablando y dice que Dios le envió y dice para levantarte, para ponerte como ministro, y dice para abrir sus ojos y para que se conviertan, y dice para que reciban la herencia entre los santificados. Hechos 26, 18. Luego, en Colosenses, capítulo 1, también el Señor nos dice que hay una herencia entre los santificados, los santos en la luz. Versículo 12.
Y luego Hechos 20, versículo 24, nos dice también que tenemos una herencia entre los santificados. ¿Sabes, querido? Si eres cristiano, quiero decirte que tu herencia te está esperando entre lo que Jesucristo le llama eclesia, en la iglesia. Es importante que seas miembro de una iglesia. Algunos dicen, no, es que yo he visto en las iglesias, he visto cosas. Bueno, yo también he visto cosas. Estuve en el Museo del Prado y vi unos cuadros preciosos. Estuve en el parque zoológico, vi animales. Todo se ve, por el amor de Dios. Gente que solo ve faltas, tiene faltas. Acuérdate de esto. Gente que ve solo faltas, ellos mismos tienen faltas. Tu trabajo está lleno de faltas. Tu familia está llena de faltas. Tus hobbies están llenos de faltas. ¿Y los dejas? No. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y tú y yo tenemos que ser miembros de esa iglesia. Porque cuando somos miembros de la iglesia, tenemos la promesa que vamos a vencer. Porque tienes que saber una cosa. Según 1 de Pedro 2:4, dice la Biblia que somos piedras vivas, edificadas en un edificio espiritual, que es la iglesia. Tú y yo somos piedras vivas. Y cuando la iglesia es atacada, tú lo notas. ¿Por qué? Porque eres miembro de esa iglesia. Por eso, uno siente presión al ser miembro de una iglesia. ¿Por qué? Porque tú con tu vida proteges la iglesia. Hay otra cosa graciosa. Hay personas que se meten 2 o 3 películas el sábado por Netflix o whatever, YouTube. Se miran 2 o 3 películas y luego van el domingo a la iglesia y dicen, la atmósfera no me gusta en la iglesia. Perdona, la atmósfera no te gusta. Tronco, la atmósfera que tú sientes es la que has traído. La atmósfera que tú has traído de casa es la que tienes. Si tú estás lleno con esa basura, tú no vas a sentir la palabra, la presencia, el amor, la gloria y todo lo que el Señor tiene para ti preparado. Déjame darte un consejo. Antes de ir a la iglesia, tú eres ya la iglesia. Por eso tienes que comportarte y saber que la atmósfera que tú traes de casa es la atmósfera que tú sientes en la iglesia. Y nosotros sentimos esa batalla. ¿Dónde? Principalmente en la familia. Siempre que tu familia es atacada, quiero que sepas que es un ataque diabólico. Satanás odia las familias. Él las odia. No te imaginas el odio que le tiene a la familia. Él odia las familias. Él odia los matrimonios. Satanás no es omnipresente. ¿Por qué? Porque él es parte de la creación. Y todo lo que es creado es limitado. Solo el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son omnipresentes. Incluso los ángeles no son omnipresentes. Y si los ángeles no son omnipresentes, los demonios tampoco. Siempre que tengas presión en tu familia, quiero que sepas que mayormente es un ataque diabólico. Pero, atención, se expresa en la carne. Porque cuando dice, hay un salmo precioso, Salmo 27, y dice aquí que cuando vienen sus enemigos para atacarle, mis angustiadores, para comer mis carnes, ¿has oído? Tu vida carnal, tu naturaleza como hombre, como mujer, como ser humano, tú sientes la presión en tu carne. No toda presión en la carne es presión diabólica. También muchas veces es el trato del Espíritu Santo, pero hoy quiero enseñaros dónde está el campo de la batalla. ¿Dónde sientes tu presión? ¿Tú sientes presión? En tu mente, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tu familia, en tu entorno.
Y siempre que sientes la presión, quiero que sepas que estás bajo ataque. Bajo ataque. Pero, por favor, y quiero que estés atento ahora, para poder atacarte, necesitan los demonios algo donde te pueden atacar. Lo mismo que Simón Pedro, los apóstoles en Lucas 22, versículo 31-32. ¿Por qué Satanás pudo zarandearos? ¿Por qué? Porque había algo donde le dio derecho de atacarle. Y tengo una buena noticia, queridos. Mira, siempre que tengas presión diabólica, siempre que sientes presión sobre tu vida, ¿sabes? El enemigo no se está dando cuenta, pero te está haciendo un favor. Porque cuando sientes presión, vas a saber que esa presión viene sobre los puntos débiles de tu vida. Es bonito saber esa palabra tentación. En griego, parasmos, dóquimos, hay muchas palabras para tentación en griego que se usan en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabes? La palabra principal para tentación, parasmos, significa en la literatura griega también buscar el lugar débil en el muro de una ciudad. Cuando un ejército atacaba una ciudad, ellos enviaban espías, de noche mayormente, y buscaban cuál era el lugar más débil en el muro, donde había menos guardias, donde era más fácil de tener acceso. Ellos, en las batallas muchas veces, llevaban un cubo con pintura. Y entonces ellos mayormente pintaban con rojo o con otro color, pintaban el lugar donde ellos veían que el muro era débil. Ese pintar, hacer esa señal, ¿sabes cómo se llama en griego? Parasmos. Buscar el punto débil. Una tentación busca siempre el punto débil. Y ahora tengo una buena noticia. Siempre que los demonios te ataquen, ellos buscan el punto débil. Todavía no es el ataque. Ellos buscan el punto débil para luego regresar con más tropas. Por eso siempre que sientes presión, ataques, quiero que sepas que el enemigo encontró un punto débil. Pero lo que el enemigo no sabe, es algo que tú solo sabes, es que cuando el enemigo se va a por más tropas para abrir una brecha en tu vida en ese lugar, en ese tiempo le puedes pedir al Señor perdón, ayuda, gracia. Y entonces ese lugar débil se convierte en tu lugar fuerte. Por eso nosotros tenemos presión, sí. ¿Dónde lo sentimos? En la familia. ¿Sabes? Tienes que saber que Satanás, los demonios, tienen un puro odio, te odian. ¿Por qué te odian? Te envidian. Ellos tienen una envidia que los come, que los carcomea, como dice en el libro de los Proverbios. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos tomados de esta tierra. Los ángeles venían del cielo. Los demonios eran ángeles en el cielo. Pero cuando fueron lanzados a la tierra, ellos se convirtieron en demonios. Su rebeldía los convirtió en demonios. Y de repente, imagínate, ese ángel tan precioso, ese Cherub, que ahora conocemos como Satanás, Lucifer, como el diablo. Ese ángel que era más precioso de los tres, más precioso que Miguel, que Gabriel. Y ¿sabes? Ese ángel fue lanzado a la tierra y fue quemado, dice la Biblia, y se convirtió en Satanás. Y sus ángeles se convirtieron en demonios. ¿Te puedes imaginar que ellos fueron lanzados a la tierra y de repente Dios se agacha, coge un trozo de barro, Adam, en hebreo, Adamá, tierra roja, y Dios forma al ser humano y le da ruach,
Espíritu. ¿Quieres saber una cosa? Que Satanás no tiene el Espíritu Santo. Que los demonios no tienen el Espíritu de la vida del Espíritu Santo. Fue ese trozo de barro a quien Dios le dio aliento. Y ahora oíme una cosa. Dios dijo en Génesis, Él dijo, hagamos al hombre. Dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. ¿Querés saber una cosa? Los ángeles no son hechos a la semejanza de Dios. Y tampoco Satanás ni los demonios. Y sabes, Dios nos creó, ¿para qué? Para que tengamos poder sobre los peces, la tierra y sobre todo lo que Él nos puso. ¿Sabes qué? Los demonios, no. Ellos oyeron lo que Dios dijo de nosotros. Él nos formó. Él nos cogió del barro de esta tierra, nos formó. Los demonios y Satanás no comprenden cómo Dios cogió un trozo de barro, más todavía. Jamás se podían imaginar que el Mesías iba a venir justo así. Porque Satanás, cuando tú lo lees en griego, en Mateo 4, en Lucas 4, cuando le dice a Jesucristo, si tú eres el Hijo de Dios, si tú lo puedes ver en griego, él no estaba fijo, él no se lo podía imaginar. ¿Por qué? Él no se podía imaginar que el eterno verbo, dabar en hebreo, logos en griego, el eterno Hijo de Dios, que estuviera en ese cuerpo, no se lo podía imaginar. Pero ¿sabes cuándo se dio cuenta que sí era el Hijo de Dios? Cuando Jesucristo echó los demonios fuera. Ahí se dio cuenta. ¿Y qué dijeron los demonios? Sabemos quién eres, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque solo el Hijo de Dios podía echar los demonios fuera. Y tú y yo somos atacados en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra familia. Y toda la presión que tú sientes, mayormente es presión diabólica. Queridos hermanos, hermanas, cristianos, por favor, oíme. Dios el Padre nunca te ataca. Nunca te oprime. Él siempre te ayuda. Él hizo un pacto con la sangre de Jesucristo. Dios el Padre, el Eterno, se convirtió en tu papá. Él no te maltrata. Él nunca quita su gracia de tu vida. Él siempre es bueno contigo. Y muchas veces sentimos presión diabólica. Ahora algunos dirán, ¿y pastor, qué puedo hacer? Lo que puedes hacer es oír el programa que estoy dando y aprender. Porque quiero enseñarte, querido, qué hacer cuando uno tiene presión. Cuando uno tiene presión, quiero darte unos consejos. Primero, busca la presencia del Señor en su palabra. Lee su palabra en voz alta. Busca su presencia y tú, oye lo que dice la Biblia, puedes decir a Jehová, esperanza mía, castillo mío, y mi Dios en quien confiaré. Él es tu refugio. Él es tu refugio. Cuando sientes presión, cuando sientes que eres atacado, te doy un consejo. Abre la Biblia y empieza a leer la Biblia en voz alta. Porque la Biblia contiene la vida y la presencia de Jesucristo. La Biblia es la palabra de Dios. Siempre que sientes presión, ve a la palabra. Y cuando sientes presión, también puedes atar al hombre fuerte. Algunos dirán, ¿cómo? ¿Yo puedo atar al hombre fuerte? Claro. Tú puedes atar al hombre fuerte. No por tus méritos, sino porque tú crees en Jesucristo. El Señor dijo en Mateo 12, versículo 29, oye lo que dice. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no la ata? Y si la ata, entonces puede sacar su casa. Marcos 3, versículo 27, lo expresa también, de otra forma, pero con el mismo pensamiento. Dice, ninguno puede entrar a la casa del hombre fuerte si primero no lo ata. Pregunta, ¿por qué vas a entrar tú a la casa del hombre fuerte? Yo te digo por qué. Porque todo lo que tiene
ese hombre fuerte es un ladrón y él te lo robó a ti. ¿Sabes qué, querido? Tú puedes atar el hombre fuerte. Jesucristo lo dijo en Mateo 16, 18, que todo lo que atemos en la tierra, Él dijo, yo edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos. Y dice entonces, y todo, versículo 19, y todo lo que tú atares, todo lo que tú atas en la tierra. ¿Qué significa atar? La palabra atar en griego significa deo. Esa palabra de atar en griego, deo. Y deo significa no permitir. Atar, de ahí viene la palabra desodorante. El desodorante ata olores. Bueno, aunque yo creo que alguno de vosotros debajo del sobaco llevará algún demonio colgando por ahí. Pero el desodorante ata olores. Pero el nombre de Jesucristo ata demonios. Queridos, tú tienes que ponerte de pie y decir, en el nombre de Jesús, esa presión que yo tengo, Padre, te doy las gracias que yo soy tu hijo. Padre, te doy las gracias que Jesucristo me perdonó. Yo soy una nueva criatura. No sé de dónde viene esa presión. No sé por qué me atacan. Pero yo sí sé lo que puedo hacer. Padre, todo lo que yo ate en la tierra será atado en el cielo. Y tienes que decir, en el nombre de Jesús, yo ato al hombre fuerte. Yo lo ato en el nombre de Jesús. Queridos cristianos, por el amor de Dios, os quiero preguntar con la mano al corazón, os quiero preguntar una cosa. ¿Qué pensáis que está detrás de todas las guerras? ¿Qué pensáis que está detrás de todas esas personas endemoniadas? ¿Quién piensas que está ahí? Son poderes diabólicos. Y oíme una cosa, queridos. Solo los hijos de Dios pueden atar al hombre fuerte. Solo los que creen en Jesucristo. Tú tienes la autoridad. Jesucristo te dio la autoridad. Lucas 10, 19. Él te dio la autoridad. Marcos 16, versículo 17. Lucas 9, versículo 1 y 2. Tú y yo tenemos la autoridad de todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Lucha por tu familia. Esa presión, esos ataques, son ataques diabólicos. Ponte de pie como Josué, como Caleb. Ponte de pie en el nombre de Jesús. Ata al hombre fuerte, repréndele. Tú dirás, ¿cómo? ¿Cuándo? Cuando estés orando. Cuando estás solo, te pones de pie y dices, Padre, en el nombre de Jesús, yo proclamo la gracia de Jesucristo sobre toda mi casa. La gracia de Jesucristo sobre mi matrimonio, mi familia, mi trabajo. Padre, en el nombre de Jesús, yo ato todo poder diabólico. Reprendo a todo poder demoníaco. Anulo todo ataque diabólico porque ninguna arma forjada contra mí prosperará. Proclama reino de los cielos sobre tu casa. Proclama reino de Dios. Queridos, en este momento hay una guerra impresionante. Una guerra en el mundo espiritual que se expresa en esa presión que hay sobre tu familia. Ponte las pilas. Lucha la buena batalla de la fe. Protege tu familia, tu vida, tu matrimonio, tu casa, tu entorno, tu trabajo. Proclama la gracia de Jesucristo. Proclama el reino de los cielos y di, yo proclamo en el nombre de Jesús, el reino de Dios se ha acercado. Queridos, yo todo esto, yo no lo busqué. Esto es algo que el Señor me lo enseñó poco a poco por su palabra. Y queridos, en el nombre de Jesús, si otros no lo practican, no importa. Si otros no tienes, como dicen esta doctrina, no importa. Si otros te critican, no importa. Lo único que importa es que ganes la buena batalla de la fe por tu familia. No importa. No importa. Algunos dicen, no, es que orar por los enfermos, eso no se hace, a lo mejor es la voluntad de Dios. Pues tú sigas así, pero yo voy a orar por los enfermos. Y otra cosa, Jesucristo vino a destruir las obras del diablo.
Si Jesucristo vino a destruir las obras del diablo, yo no voy a tolerar las obras del diablo. Porque la misma obra que hizo el Espíritu Santo a través de Jesucristo, la quiere hacer a través de nosotros. Queridos, ¿dónde está el campo de batalla? En tu familia. Por eso siempre que sientes presión en tu familia, en tu matrimonio, en tu casa, en tus queridos, no te desesperes, tranquilo, no te desesperes. Vete al lugar de oración, sea esa habitación, ese campo, ese lugar. Y cuando estás solo con el Señor le dices: Señor Jesucristo, te doy las gracias que tú me has perdonado. Gracias que tú me has dado la autoridad. Y Señor, en esa autoridad yo ato al hombre fuerte. Yo reprendo a todo poder diabólico. Y tú tienes el derecho. Y no te dejes mentir. Si te vienen los pensamientos y te dicen: tú no lo puedes, quiero decirte, es mentira, tú sí puedes. Porque Jesucristo te dio la autoridad. Por eso tú tienes que proteger tu casa y decir: en el nombre de Jesús, yo ato todo poder diabólico, todo poder demoníaco que ha atacado mi casa. Yo proclamo el reino de Dios y la gracia de Jesucristo sobre mi casa. Padre, venga tu reino. Padre, hágase tu voluntad en mi casa y en mi familia. Y en el nombre de Jesús anulo toda maldición, toda hechicería, toda envidia, todo plan satánico. Ninguna arma forjada contra mi casa prosperará. Tú tienes que atar a ese hombre fuerte y decirle: yo te ato, yo te reprendo en el nombre de Jesús y te ordeno: aléjate de mi vida, aléjate de mi casa, aléjate de los míos. Y proclama la sangre de Jesucristo. Proclama la sangre de Jesucristo sobre mi casa. Yo proclamo en el nombre de Jesús la sangre de Jesucristo sobre mi vida, mi casa, mis queridos, la sangre de Jesucristo. ¿Y sabes qué? Tú verás cómo esto funciona. Practícalo y tú verás cómo esa presión desaparece. ¿Vendrá en otro momento de nuevo? Claro, porque estás en una batalla. Pero tranquilo, tú aprendes, de batalla en batalla, tú aprendes. La lucha es una lucha interior tuya. La batalla es la batalla de la iglesia, pero la guerra es la guerra del Señor. ¿Y sabes qué? También como iglesias tenemos que atar el hombre fuerte. Nosotros como iglesia Pasión por Cristo lo vivimos, lo practicamos y vemos los frutos. A mí me han venido a decirme: oye, pastor, me han venido a decir: oye, tú eres ese que ata al hombre fuerte. Yo he dicho: sí. ¿Y tú a quién atas? Yo ato al hombre fuerte porque Jesucristo me dijo que yo puedo entrar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes. Y me dijo: ¿y qué es lo que sacas de la casa del hombre fuerte? Y le dije: te lo digo, almas, millones de almas que los demonios tienen cautivos. Yo quiero que este país, que esta nación, que este reino de España tenga un avivamiento. Los violentos arrebatan el reino de Dios. Y yo le doy un consejo a todos: tú lucha como tú quieras, lo importante es que funcione. A mí me funciona esto que he aprendido de la Biblia. Por eso hay que atar el hombre fuerte, reprender esos poderes diabólicos. Como iglesia, juntos hay que orar, unánimes, como dice en griego, homo, thumaton, con el mismo espíritu, con el mismo aliento, con la misma temperatura de corazón. Queridos, en el nombre de Jesús hay que orar individualmente en casa, pero también como iglesia hay que juntarse para atar el hombre fuerte. Hay que reprender a esos poderes diabólicos. Hay que anular los planes satánicos y proclamar el reino de Dios acercado. ¿Sabes qué, querido? Te prometo una cosa. Do it, hazlo. Just do it, simplemente hazlo. Y verás los efectos. Te prometo que si tú oras ofensivamente, por el amor de Dios, queridos hermanos, hermanas, por el amor de Dios, deja de orar como un conejo, alguien que siempre se está quejando. Tú puedes llorar delante de la presencia de Dios, sí. Puedes enseñarle tu dolor, sí.
Puedes derramar tu corazón delante del Señor, sí. Pero cuando tengas al enemigo delante tuya, no es tiempo de lágrimas, es tiempo de rugir como un león, como el león de la tribu de Judá, atarlo en el nombre de Jesús. Queridos, estamos en una batalla. ¿Por qué la iglesia Pasión por Cristo está dando unos pasos impresionantes? ¿Por qué viene tanta gente nueva a la iglesia? ¿Por qué los cultos se están llenando? ¿Por qué va Dynamis Radio a esa velocidad así? ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesús luchamos la buena batalla de la fe. Todo esto no es una casualidad. Algunos le llaman, esto es una casualidad. A lo que tú le llamas casualidad, yo le llamo el reino de los cielos. Le llamo perseverancia, le llamo disciplina, le llamo valentía, le llamo fe y le llamo la guerra, la buena batalla de la fe. Por eso, no importa cómo está tu familia ahora, te prometo una cosa, es que te lo prometo. Si tú atas el hombre fuerte, si tú le reprendes en el nombre de Jesús y proclamas la gracia de Jesucristo sobre tu casa, tu familia, tu entorno, tú verás los cambios. Te lo prometo, pero tienes que hacerlo tú. Y otra cosa, esto no va rápido, esto va poco a poco. Esto es una lucha a larga distancia. Pero tú verás como los demonios retroceden, o como se dice en español, que dan pasos hacia atrás. ¿Por qué? Porque los demonios perciben la presencia de Jesucristo, del Espíritu Santo y del reino de Dios. Por eso, di conmigo ahora: Padre, te doy las gracias en el nombre de Jesús. Yo no soy un esclavo, porque yo soy un hijo. Tú enviaste el Espíritu de tu Hijo a mi corazón, el cual clama: Abba, Padre. Ya no soy esclavo, sino hijo, y soy heredero. Y Padre, yo proclamo el reino de los cielos sobre mi familia. Y en el nombre de Jesús ato todo ataque diabólico, lo anulo. Ato al hombre fuerte, le reprendo y proclamo que el reino de los cielos se ha acercado. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y en el nombre de Jesús le ordeno a todo poder diabólico: aléjate de mi vida y de mi casa, en el nombre de Jesús.